Hola chicos, un nuevo día, una nueva lectura de la Biblia. Esta vez vamos a ver cómo es. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos del 19 al 26. En aquellos días, los que se habían dispersado en la persecución provocada por lo de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra más que a los judíos. Pero algunos, naturales de Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía, se pusieron a hablar también a los griegos, anunciándoles la buena nueva del Señor Jesús. Como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño, porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe, y una multitud considerable se adhirió al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, se llevó a Antioquía durante todo un año, estuvieron juntos en aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Bueno. Eh, a ver, yo estos días he estado explicando lo que es, me escuecen los ojos, lo que es la lectura, mi entendimiento y lo voy a hacer, pero luego también os voy a leer la reflexión que tiene gente más, más entendida y más profesional. Para mi entendimiento, yo pienso que lo que quiso decir es que siempre, ellos predicaban solo a los judíos, como pensando que eran solo merecedores, pero en verdad Dios está para todos. Entonces hubo gente que sí que predicó a otras personas que no eran judías, en este caso griegos, y se convirtieron, creyeron, porque los griegos creían en otros dioses y tal. Entonces, Bernabé se alegró mucho que más personas se unieran a lo que es la mano de Dios, a la palabra de Dios. Entonces se alegró y estuvo junto con Saulo, que es Pablo, como dije otra ocasión, pues si no os acordáis. Saulo era un seguidor que iba a muerte por los apóstoles y por los seguidores de Cristo, y al final él se convirtió porque tuvo un encuentro con Jesús que, bueno, es una historia muy bonita, pero ya lo conté. Y con Saulo estuvieron un año entero en Antioquía predicando a mucha gente, y fue ahí donde empezaron a llamarles a los apóstoles cristianos, que ahí es cuando comenzó a todos nosotros, de ahí comenzó a llamarnos, digamos, cristianos, a los seguidores de Cristo. ¿Vale? Ahora os voy a leer la explicación, digamos, más profesional, por decirlo. Os diré quién lo dice esta explicación. Esto lo hace un señor que se llama Don Carlos José Romero, y pues digamos que es un sacerdote o alguna cosa así de Sevilla, es el hombre. Y su reflexión es la siguiente. Os la leo. El texto del libro de los Hechos nos sitúa en la primera predicción apostólica, y concretamente cuando se hace a los no judíos, y nos dice el autor que es precisamente entonces cuando los discípulos les empiezan a llamar cristianos. La misión del Evangelio es universal. Cristo trae la buena nueva de la salvación a todos los hombres de corazón dispuestos a escuchar la palabra de vida eterna, que es Jesús. Indudablemente la mano del Señor estaba con ellos, porque sin Él nada podemos. Sin embargo, parece indudable que el Espíritu del Señor también se represente en los que escuchan, pues no conoce fronteras, no conoce exclusivismos y actúa constantemente en una humanidad cada vez más necesitada de una salvación integral que de verdadera esperanza y sentido. Nuestro testimonio ha de ser pues de palabra y obra, y al mismo tiempo pedirle al Señor que se haga presente en mi vida y en las personas con quienes interactúo, en mi casa, en mi trabajo y en mi predicación.
pues eso, que es bastante, está bien que nosotros hablemos y demos testimonio de la palabra de Dios, pero vosotros, los que escucháis, tenéis que tener, pues, pues los oídos abiertos, o no sé cómo decir, ¿sabes? Como pasó con una historia que pasó con Jesús, que unos, creo que eran sacerdotes, creo, le decían, le decían a ver cómo si recuerda, le decían a Jesús que si él era el Mesías, y entonces le dijo que ya Jesús les dijo, ya os lo he dicho y no me creéis, porque solo mis ovejas me escuchan mi voz y me entienden, o algo así, y me siguen, y vosotros como no sois de mi rebaño, pues entonces no queréis creer y tal. Entonces, como que hay que ser el del rebaño del Señor. Y, y yo qué sé, no sé cómo decirlo, para que entendáis. Tenéis que dejar de ser tan, o sea, ser más humildes y daros cuenta que Dios es lo más poderoso, mucho más que cualquiera que podáis creer, cualquiera de vosotros, y tenéis que entregaros a Dios, que es lo más grande, y saber que Dios es amor, que Dios os va a, a dar y a cuidar lo que necesitéis y lo que queráis, y todo tiene un propósito y todo tiene una, una, una razón de ser. Así que meditarlo, pensarlo y abrazar al Señor Jesucristo.